Sí, Bueno, estamos en la entrevista para la materia Metodología de la Investigación, para el preproyecto. Mi nombre es Gabriel Caballero, materia que se cursa en el primer cuatrimestre de 2021. Estamos con el profesor que accedió a la entrevista, Pablo Valle, profesor, editor y guionista, ¿digo bien? profesor. Sí, ¿qué más me Guionista y dice? editor. Sí, 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 Perfecto. profesor de literatura, de varias cosas, digamos. O sea, profesor en letras, sí, editor, ahora independiente, digamos, porque trabajé muchos años en editoriales. Y bueno, y sí, guionista, bueno, también estuve hace mucho tiempo trabajando en guiones, sí, y ahora soy profesor de guión en la UNDAP y de semiología, sí, Exactamente. perfecto. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer es si alguna vez trabajó en alguna adaptación cinematográfica, escribiendo o en algún proyecto. No, a ver, sí, podría decirse que sí, pero con una peculiaridad, porque en realidad trabajé adaptando una novela propia, no de Ah, otro, que es una situación, bueno, es frecuente, no es que sea rara, pero en mi caso, digamos, es lo único que pasó, digamos, el hecho de haber publicado una novela hace mucho tiempo. Y después, bueno, hubo un intento de adaptación por parte de otras personas, mm, que fue interesante podemos un poco aquí hablar de eso también por el hecho de que yo en ese momento era el autor de la novela y entonces había cierta resistencia por parte mía claro. sobre lo que querían hacer los otros, ¿no? Fue toda una experiencia. Por supuesto que yo aceptaba cualquier cosa porque me interesaba mucho que fuera adaptada y que llegara a la pantalla, ¿no? Lamentablemente, como tantos proyectos, ese no resultó. Entonces, después, mucho tiempo después, resolví hacer yo mismo la adaptación de mi propia novela. Y bueno, sí, bueno, ahí fue, esa es la experiencia que tengo, ¿no? De adaptación. Y bueno, se aprende mucho con respecto a ambas formas de expresión, ¿no? De la literatura, en este caso previa, y después sobre el guión, ¿no? Sobre las formas narrativas, sí, propias de cada una, ¿no? Sí, sí. Eso fue mi experiencia, digamos. No más que eso. Bien. Y en tu experiencia, si me querés contar, o si no, ¿cómo pensás vos también, hablando ya de entrando en las adaptaciones, cómo es el secreto para realizar una buena adaptación? Digamos, ¿cómo es lo que se mantiene y lo que se saca del relato? Sí, bueno, es un tema, ¿no? Es todo un tema, porque engaña mucho a veces tener entre manos una novela o un relato, que es lo que más se adapta, digamos, ¿no? O una obra de teatro, también quizás, ¿no? Tener una obra que es muy buena, que uno puede apreciar y que ha tenido éxito incluso, o que ha llegado, de éxito de crítica, de público, bueno, combinados, y es muy engañoso eso, porque parece que de ahí saldría fácilmente una película. Y la verdad que en la experiencia no suele pasar eso. Cuando uno se mantiene demasiado pegado al original, con esa idea, esa especie de idea que se repite muchas veces de fidelidad al original, ¿no? Y a veces realmente no resulta, no resulta. Resulta algo o monótono de menor calidad o qué sé yo, algo que no tiene el mismo nivel, por decir así, artístico del original, ¿no? Todo esto teniendo en cuenta que son conceptos un poco complejos, pero creo que se entiende, ¿no? Decimos, todo esto es una gran novela, una obra, qué sé yo, de Shakespeare o de quien sea, y después la película no está a la altura. Eso pasa muchas veces. Eso realmente pasa Sí. muchas veces. Entonces, ¿cuál es el secreto? No hay un secreto, evidentemente, no hay una fórmula porque si no se aplicaría y bueno, saldría siempre bien. Pero a mí yo lo resumiría en el sentido de que el adaptador, digamos, y junto con el director o si es el mismo también,
evidentemente lo que tienen que hacer es proyectar su propia creatividad, su propia necesidad de expresión y a su vez tener un manejo muy ajustado del medio, ¿no? Del medio, de cómo el medio cinematográfico o audiovisual en general se diferencia del medio, digamos, escrito o de la palabra, del lenguaje. Es decir, que son dos códigos muy, muy distintos. Y eso, esa especie de traducción o como se dice, adaptación, ¿no? Está bien, la palabra puede ser adaptación o transposición, como dice Sergio Wolf, Ah, sea como sea, ¿no? Es llevar un código a otro código, completamente distinto, que vuelvo a lo mismo de antes, te engaña que hay ciertos puntos en común entre ambos códigos, ujú. ¿no? Por ejemplo, el relato. Relatar hechos con palabras, relatar hechos con imágenes. Bueno, hay elementos del relato que son comunes a ambos códigos, pero hay muchos otros elementos que no lo son. Entonces ahí está un poco lo engañoso, digamos, o el riesgo en que se cae al adaptar de manera, como se dice, fiel, ¿no? Al tratar de ser lo más fiel posible al original, sea por necesidad, contrato o incapacidad, ¿no? Claro, claro. No Entonces, sé si no, sí, 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 se entiende. no hay una fórmula verdaderamente. Podría ampliar un poquito de una teoría un poco más propia, digamos, ¿no? Sí, si quiere ahora, Eh, después vamos a específico qué piensa usted, si quiere, sí. Lo que le quería preguntar entonces es, dale, bueno, dale, para usted entonces hay entonces buenas y malas adaptaciones, ¿no? Más allá de la subjetividad. Digamos, me refiero ya más al rechazo que le produce el público si ve un contenido de mala calidad, algo mal adaptado. Se puede hablar de algo mal adaptado. sí, lo que pasa es que en ese caso, digamos, el público tendría que conocer también la fuente, ¿no? Para poder cotejar justamente lo que te decía yo del secreto de sus ojos, que, bueno, yo no leí la novela, pero aparentemente, según la crítica, hay algunas diferencias. Pero como claro, no podría en ese caso ver qué es lo que pasó o si es mejor una cosa que la otra. Como vos bien dijiste, hay elementos de subjetividad que no se pueden obviar, porque evidentemente te puede gustar mucho la literatura Ujú. y pasa mucho, digamos, con colegas míos que son profesores de literatura, que no hay adaptación cinematográfica que les guste, digamos. ¿Pero por qué? Porque, bueno, tienen una idea muy elevada de la literatura y menos elevada del cine, digamos. Y si no al revés, están los que son, digamos, se dedican más al cine y que reclaman por sus derechos, digamos, sus derechos de adaptar a su manera, de cambiar, de sacar, de poner, hasta finales, hasta, bueno, hasta personajes, hasta lo que sea. Y entonces, claro, hay siempre un desequilibrio permanente, es muy difícil eh, de juzgar, digamos, de una manera objetiva qué está bien o qué está mal. Es toda una tarea de la crítica. En la crítica uno puede, bueno, discutir con otros qué es lo que opinan, argumentar, etcétera. Y decir, bueno, qué sé yo, la versión del proceso de Orson Welles está a la altura de la novela de Kafka, por ejemplo. Porque Orson Welles es un gran artista, porque supo interpretar la novela de Kafka de una manera incluso con anacronismo, agregándole cosas, pero que están en el espíritu de la novela. Bueno, qué sé yo, es un ejemplo. Y otros te van a decir por ahí que no, que la novela de Kafka no se puede adaptar, que la película es peor. Bueno, eso es muy difícil de determinar. No digamos, todo tiene que ver con una argumentación y con un debate crítico y teórico, ¿no? Claro. Después lo que haga el público, bueno, el público, sí, por supuesto, el público puede disfrutar la película sin conocer el libro o puede decir, no, me gustó más la novela, eso es muy variable, es muy variable. Pero no hay formas de medir lo cualitativo, digamos, ¿no? Sí, lo Ujú. cuantitativo, obviamente, que siempre se puede medir. Hay novelas que venden 100.000 ejemplares, automáticamente en Hollywood, por ejemplo, si vos vendés 100.000 ejemplares, automáticamente te compran la novela para Sí. adaptar.
Después por ahí no se hace la película, pero te compran los derechos para adaptar. Y después se hace la película. Y la película por ahí vende mucho o vende poco. Entonces ese tipo de éxito es cuantitativo, se puede medir. Y Sí, hasta se puede comparar. Vendió mucho la novela, se vio mucho la película, como qué sé yo, una de Stephen King, por ejemplo. Bueno, muchos ejemplares vendidos, muchas entradas vendidas. Bien, se puede comparar, pero eso es cuantitativo. Lo cualitativo no hay manera de compararlo objetivamente. Siempre es una cuestión de debate. bien, bien. Y sabés que decías esto de que, bueno, en la vez que vos trabajaste en adaptación, fue propia, ¿no? Digamos, en la obra original. Y en el caso, digamos, ¿por qué es algo atípico si es verdad que trabaje el mismo guionista en literatura que en el film? En El secreto de sus ojos pasa, porque además de Campanella, el co-guionista es Acheri, digamos, el autor de La pregunta de sus ojos. Así que hay que ver si es tan atípico o Sí, no, ¿no? Pero digo, sí, verdad, ¿qué análisis es verdad. haces vos de la película sin haber leído, como ya sabemos, La pregunta de sus ojos? En cuanto a la narración, a lo narrativo, ¿qué análisis haces del secreto de sus ojos? No, yo lo que veo en la película me parece que más allá de que me guste o no me guste, es muy cinematográfica, digamos. Tiene un relato muy bien construido cinematográficamente, visualmente, por ahí más que nada. Y en ese sentido, sin haber leído la novela y sin saber si es fiel o no, me da la impresión que hay buenas decisiones de tipo visual, ¿no? Y que respetan un poco, o por lo menos tratan de profundizar ciertos códigos cinematográficos, más allá de que uno esté de acuerdo o no, digamos, ¿no? Con los contenidos o con las formas. Pero, por ejemplo, el famoso plano secuencia, ¿no? El famoso plano de la cancha de Huracán, Sí, sí. y después otras formas que evidentemente no tienen un equivalente en principio literario, y Mm. eso me parece bien, digamos, ¿no? Es decir, Campanella técnicamente es una persona de mucha experiencia, y la película me parece que en ese sentido es muy cinematográfica, si es que se puede calificar de esa manera. No creo que se quede pegada al texto, ¿no? Y sé que hay cambios, pero no recuerdo bien en este momento qué cambios. Tenés razón en lo que dijiste de que no es tan atípico. No sé por qué me salió tanto eso, digamos, de lo atípico. Quizás por el hecho de que, si bien muchas veces se llama al autor para que escriba el guión o parte del guión, nunca tiene la última palabra, digamos, en ese sentido, ¿no? Y Mm. ahí se crean un montón de conflictos, ¿no? Que siempre hay cuestiones anecdóticas al respecto, donde el autor justamente defiende su propia obra, o novela o teatro, lo que sea, frente al director o al otro guionista o al productor mismo, que por ahí le exigen cambios que el tipo por ahí no querría hacer, porque dice, no, porque este diálogo es fundamental, o este personaje es fundamental, o porque tiene que terminar de esa manera, y son conflictos que se dan muchas veces. Por eso te decía que en mi caso, por ejemplo, cuando yo me reunía con los que iban a ser los guionistas primero de mi novela, me planteaban ciertos cambios que a mí me costaba un poco aceptar, digamos. O sea, yo pensaba en mi novela y decía, no, pero eso, qué sé yo, en la novela es importante y lo quieren cambiar, y había razones para cambiar. Caso de, por ejemplo, había actores apalabrados, digamos, que Ah, podían este, participar de la película, y uno de los actores no respondía exactamente a la edad de uno de los protagonistas, ¿no? Que era el padre de otra de las protagonistas. Y entonces la idea fue hacerlo en lugar de padre, hermano mayor, porque mm, no daba como padre. la edad. Y bueno, cuando me lo plantearon, lo primero fue como medio decir, qué lástima, porque para mí es más importante que sea el padre, digamos. Para mí era muy importante que fuera el padre. Pero bueno, después dije, bueno, está bien, no es mala idea en el fondo. Si van a conseguir esos actores, y sí, está bien. Bueno, háganlo así. Ese fue una. Otro ejemplo en realidad fue muy útil para mí también, porque ¿qué pasaba? También habían pensado en una actriz más o menos importante,
y resulta que en la novela en realidad aparecía pocas veces el personaje. Aparecía muchas veces nombrado, pero no tenía muchas escenas donde estuviera presente el personaje. Era Claro, claro. importante, pero importante porque se la nombraba, porque el protagonista se enamora de ella, etcétera, etcétera. Pero en realidad había pocas escenas, y vos no puedes llamar a una actriz importante y no le vas a dar pocas escenas. Entonces me dijeron, mirá, vamos a tener que agregar más escenas en la que aparezca la protagonista o la protagonista femenina para que la actriz acepte hacer la película, si no, no va a aceptar. Y eso no era tan mala idea, ¿no? Desde el punto de vista de la adaptación, al contrario. Porque, claro, literariamente vos podés nombrar a un personaje sin que aparezca, porque aparece en forma de palabras, en los diálogos, en un montón de cosas, y tiene una relevancia, ¿no? Tiene una gravitación sobre el relato, pero si en el cine no aparece, el personaje no aparece, es como que no existiera. Entonces eso no era mala idea. Cuando yo después hice la adaptación propia de la novela, tomé esa idea y agregué escenas con la protagonista, porque si no perdía relevancia. Es decir, el espectador se olvida que existe la protagonista si no aparece. ¿Sí? O sea, esa fue una buena idea. Y ahí son dos ejemplos prácticos, digamos, de lo que sería una posibilidad de adaptación, ¿no? Cambiar la edad, cambiar la edad de los protagonistas o, en algún caso, agregar más escenas que no están en la novela, pero por una razón específicamente cinematográfica, Claro. ¿no? Creo que son dos ejemplos buenos. Sí, 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 entiendo, perfecto. ¿Podemos decir qué obra es? Porque la verdad que no sé cuál es. ¿Podemos decir el título? No, es una novela mía que se llama Ángeles Torpes, es mi primera novela. Ángeles Torpes se publicó en el año 95. Ahora hay una edición digital. Se publicó en el 95 en una editorial que se llama El Majesto, que ya no existe. Y ahora hay una edición que hice digital para mí, digamos, para vender en Amazon, nada Sí, más sí, que sí. eso. Pero bueno, al final ninguno de los dos proyectos resultó. Últimamente estuve tratando de vender mi guión, sé que alguna gente lo leyó, me dieron algunas devoluciones buenas, pero no hubo posibilidad de No colocarlo, prosperó. digamos, de venderlo. Así que bueno, esto pasa mucho. Uno escribe los guiones, los ofrece, pero no tiene ninguna garantía de que sean aceptados, ¿no? No les gusta o les gusta, pero bueno, no es practicable o es caro, o bueno, no sé. Puede haber muchas razones por las que Sí, sí. no llegue a filmarse, digamos, ¿no? Es un problema de la industria, el problema también puede ser del guión, que es malo, qué sé yo. A veces te dicen, el que lo lee te dice, "Bueno, está buenísimo, me reí, me divertí, pero bueno, no es para mí, yo no lo voy a dirigir, qué sé yo. O un actor te dice, me encantaría hacer ese papel, pero bueno, necesitamos conseguir un productor. Y Sí, bueno, ahí claro. necesitas conseguir la guita. Sí, se tiene que dar muchas cosas, ¿no? Muchos factores para que se realice. Sí. Claro, eso es un problema, es un problema para todos, ¿no? Para todos, cuando es Pero viene una bien industria chica. sí, perdón. No, te decía nada más que eso, No, una industria chica, un mercado chico. sí, claro, sí. Pero digo que viene bien que hablemos de tu ejemplo porque, bueno, es algo que no prosperó, pero, por ejemplo, te quería preguntar, hablaste de estas diferencias, ¿no? Que tenías cuando se estaba hablando de producir la adaptación. Y más allá de los personajes por ahí, que contaste estas cosas, que una te vino bien, la otra por ahí no estabas tan de acuerdo, en cuanto al relato, digamos, en la construcción del guión, no sé si llegaron a ese punto, ¿notabas cambios? ¿Decías, te parecía algo que podía modificarse, hacerse de otra manera, diferente? Mirá, nunca llegó a haber una versión completa. Ujú. Hubo solamente charlas preliminares, digamos, y sinopsis, ese tipo de cosas. Mm. Eh, y no parecía, por lo menos no me acuerdo, que hubiera más exigencia de otros cambios, en principio. Seguramente, como me pasó a mí después al adaptarlo, eh, es muy probable que se hubieran querido sacar a lo mejor algunos diálogos, quizás, Mm. supongo yo, o algunas escenas, que siempre pasa eso, digamos, que a lo mejor por ahí no se saca de guión, se sacan después en el montaje. Claro, Eso suele pasar también, porque como hay distintas etapas, viste, que por sí, ahí uno en el guión le parecen bien y quizás las puede filmar incluso, pero después en el montaje resulta que es una escena demasiado larga, que interrumpe el ritmo, cosas que uno ve después en el montaje
podrían haber salido tranquilamente. Mi propia adaptación, digamos, sería muy fiel porque obviamente yo hice mi novela, cambié algunas cosas, cambié algunos diálogos, pasé a mucha narración, que es típico esto, digamos, de una adaptación de literaria, mucho, como la novela está en primera persona, usé mucho voz en over, digamos, un narrador, ¿no? Que cuenta, eso es típico, eso es típico. Hay Sí, que ver si después eso queda o no en la película, habría que verlo, pero no me acuerdo en ese momento de otros cambios que fueran sustanciales en cuanto al guión. Me parece que no había más intenciones de cambiar cuestiones como el final, por ejemplo. Vos tenés casos de películas donde se cambia el final. Entonces vos decís, el final con respecto a la novela, ¿no? sí, sí, sí. Y vos decís, para qué compran la novela si te cambian el final? Bueno, pero es por razones comerciales, digamos, es porque Sí. la novela tiene éxito, como Hannibal, qué sé yo, Mm. tiene éxito, el personaje tiene éxito, el público lo está esperando hace 10 años, y bueno, y resulta que la compran, la compran millones de dólares, la adaptan y resulta que le cambian el final. Y vos decís, bueno, pero entonces no era tan importante el final. Y no, probablemente no. Pero bueno, eso puede ser digamos, una pregunta. Y por otro lado, vos podés tener un caso como el de Solaris, de Tarkovsky, que no quiero tampoco spoilear, ¿no? Pero el final de la película es completamente distinto al de la novela. Ok. Que incluso la versión de Soderbergh, que es mucho más floja, obviamente, la versión de Soderbergh es más respetuosa del final original de la novela, pero la Más película es fiel. más floja. Claro, en cambio, la película de Solaris, la película de Tarkovsky, es una obra maestra. Mm. Y sin embargo, le cambió el final, con lo cual tuvo muchos problemas con el autor que en ese momento estaba vivo. Pero Mm. le cambió el final y hizo una película de Tarkovsky. Es decir, el final es muy importante desde el punto de vista de lo que implica la estética, la ideología, los sentimientos, las emociones que tienen que ver con toda la obra de Tarkovsky. Entonces, claro, ahí uno dice, bueno, está bien, tuvo una razón para cambiar el final. Evidentemente hay una razón para cambiar el final y bueno, se puede discutir y obviamente el autor no estuvo para nada de acuerdo y sin embargo es una obra maestra. La novela es buena, la película es buena, pero son distintas, sobre todo en el final. Es otra cuestión, ¿no? La cuestión de Hannibal se le cambió el final porque, bueno, qué sé yo, de razones de lo políticamente correcto, digamos, ¿no? Porque, bueno, tampoco quiero spoilear, pero en la novela te hay un final feliz, digamos, por decir así, y en la película ese final feliz era inaceptable para el público, bueno, qué sé yo. No, pero no para el público, para la crítica, lo que sea. Entonces, por razones comerciales, probablemente, dijeron, bueno, no va a terminar de esa manera. Sí, Entonces uno pero se pregunta, ¿para qué cambiarla? Pero bueno, hay miles de razones para hay cambiarla. razones, sí. Y está bueno que lo mencione porque es verdad, tal vez uno intenta, ¿no?, analizar una adaptación a partir de elementos, como decía usted, lo cuantitativo, pero hay que tener el contexto, hay que tener dimensión de todos los factores comerciales y demás que hay que tener para analizar. Y bueno, de ahí me surge la pregunta también de, primero te quería preguntar, ya saliendo de la objetividad, a vos qué te parece la película, la crítica que le hagas, así brevemente, y también respecto a eso, ¿cuánto sentís que influye el público, digamos, el vender la película? Sabemos que El secreto de tus ojos es, si no me equivoco, la segunda película que ganó el premio Oscar a Mejor Película Extranjera. ¿Cuánto de eso repercute también en el prestigio de la película y de la adaptación? Y si es muy importante realmente o si un público puede amar una adaptación sin haber sido reconocida la película por la crítica. Sí, sí, totalmente, totalmente, sí, claro, sí. Me parece que tuvo un éxito de público. Siempre es muy difícil, por supuesto, evaluar por qué una película tiene un éxito de público. En este caso me parece que había un montón de condimentos que tienen que ver con el éxito que tuvo, digamos, ¿no? El elenco, por ejemplo, muy astutamente elegido, digamos, ¿no?
porque bueno, fue uno de los primeros papeles dramáticos de Francella, por ejemplo, que no estaba tan acostumbrado en ese momento a hacer papeles dramáticos. Ahora sí, pero en ese momento, bueno, se jugó mucho con eso, bueno, Francella haciendo un papel serio, qué sé yo. Darín, por supuesto, en un pico de popularidad. El tema, digamos, el tema entre político y policial, que transcurre en una época que no es demasiado frecuentada, que es la época inmediatamente anterior a la dictadura, es la época de la AAA, que ideológicamente a muchos les puede llegar a atraer, ¿no? Porque por el gobierno que estaba en ese momento, entonces para verduguear a ese gobierno es interesante reivindicar un poco o mostrar esa época, no la dictadura, sino lo inmediatamente anterior. Eh, Mucha prensa, mucha publicidad y mucho boca a boca también, así como que coincidieron un montón de cosas, ¿no? Después lo del Oscar, bueno, lo del Oscar también es medio aleatorio porque para llegar hasta ese punto hay que poner mucha plata, la verdad. No digo para ganar el Oscar, pero por lo menos para estrenar la película ya, para que la vean muchos críticos, todo eso hay que poner mucha plata en prensa. De hecho, parte de la plata la pone el Estado, porque siempre se elige una película para enviar y apoyar económicamente. Se tiene que estrenar en Los Ángeles y eso generalmente se paga, digamos, para conseguir. Después hay que lograr que un montón de críticos, digamos, los que votan, vayan a verla, porque generalmente nadie ve películas allá que sean películas extranjeras. Muy poca gente ve películas extranjeras o está o se dedica a eso, o le gusta, qué sé yo. Entonces, bueno, para quedar entre las cinco, o ahora pueden ser más, digamos, ¿no? Pero bueno, antes Sí, eran sí, cinco. 5. Para quedar entre las cinco, digamos que poner mucha plata. Después que sea elegido o no, bueno, eso es otra cuestión, no es que el Oscar esté comprado, pero sí influye mucho, influye mucho. El éxito del público acá, como el de Relatos Salvajes, por ejemplo, que debe ser la primera, ¿no? Vos decías, la segunda quedó ahora El Secreto de sus Ojos, pero la primera debe ser Relatos Salvajes, ¿no? La primera No, es la vos historia decías lo del oficial. Oscar, yo digo, perdón, me confundí, la primera en taquilla. No, la primera en taquilla quería decir. Ah, La primera en venta de entradas, creo que sigue siendo Relatos Salvajes. Cantidad de gente que metió en cine, ¿no? Creo que sigue siendo Relatos Salvajes y quedó segunda El Secreto de sus Ojos. ajá. Perdón, me confundí completamente. Está Cuando bien. decía la segunda, yo estaba pensando en la taquilla y no en el Oscar. No, la primera fue la historia oficial, sí, eso es verdad. No, hablaba de Relatos Salvajes, el éxito. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué el éxito? Y es muy difícil, exactamente lo mismo que antes, que te decía, no hay una fórmula exacta, porque si no se aplicaría esa fórmula y se lograría siempre el mismo resultado. Y la verdad es que no pasa eso, ni siquiera en Estados Unidos, donde se prepara todo como para que pase y a veces hay fracasos. De vez en cuando hay fracasos. Y fracasar una película de 200 millones de dólares o 300 millones de dólares es un flor de fracaso. Y sin embargo, pasa, la verdad. Así que no sé qué tocó, digamos, esa película, El secreto de sus ojos, pero evidentemente algo tocó, digamos. Ujú. Está bien hecha, tiene buenas actuaciones, tiene un guión impactante. Narrativamente, como thriller, digamos, bueno, no es muy, qué sé yo, no tiene mucha originalidad ni impacto. O sea, tienen bastantes errores, incluso errores entre comillas, digamos, o fragilidad en cuanto al ¿Cómo thriller. cuáles? ¿Cómo cuáles? Me El hecho de interesa, que ¿eh? adivinen. Claro, por ejemplo, siempre esto se ha mencionado muchas veces, el tema de que adivinen quién es el asesino a partir de la foto Ah, donde el tipo está mirando a la chica, ¿no? Y ven esa mirada y ya enseguida dicen, ah, bueno, vamos a buscarlo a este. Es como que es demasiado rápido, ¿no? No hay una verdadera investigación, bueno, después lo persiguen, qué sé yo, no lo agarran, pasa el tiempo. Está después la escena también en que ellos dos van siendo empleados judiciales, ¿no? mm. Y allanan una casa, ¿no? También. Y uno dice, bueno, pero eso es como muy yanqui, digamos, ¿no? Que los tipos se metan a una casa ajena a ver qué pasa,
a ver si encuentran algo. Bueno, hay como algunas cositas que no son demasiado sólidas como relato. Pero evidentemente también la historia de amor contribuyó al éxito. Bueno, hay una serie de cosas que evidentemente tuvieron éxito, ¿no? Hay una cosa que dice Mariano Ginás, ¿no? Que odia a Campanella, ¿no? Y que dice Campanchela, pero que dice, cuando analiza el secreto de sus ojos, dice, bueno, es una tontería, no es buena la película, pero hay una escena que como que rompe con todo y es rarísima, que es cuando justamente el culpable confiesa, no sé si te acordás, cuando Sí, sí, confiesa en sí, el, sí. en el juzgado y muestra sus genitales, digamos, ¿no? Y eso es como que sale de todo lo que la película de alguna manera venía haciendo, ¿no? No es algo esperable, ni siquiera una película argentina, ¿no? Es decir, que esa escena es como que algo raro, como que rompe con todo el resto, ¿no? Y lo hace más interesante, lo hace más interesante. Creo que tiene razón en parte, ¿no? En parte creo que tiene razón, ¿no? Eso no es razón de éxito ni nada, pero sí es una cuestión estética rara, ¿no? Valorable en el sentido de que una película que tiene un cierto nivel, digamos, de eh, policial, que es una historia de amor más o menos convencional, ¿no? Situada en una época de la Argentina violenta, qué sé yo, como fondo, y de repente esa escena como que rompe toda esa tersura o esa monotonía, por decir así, ¿no? Es una opinión, pero la verdad no es muy difícil determinar por qué algo tiene tanto éxito y otras películas que uno puede llegar a ver y pensar son mucho mejores, argentinas o de cualquier otro lado, y no las ve nadie. Y bueno, pero es difícil saber. Quiero hacer dos preguntitas más, sí, no le quiero robar tanto tiempo tampoco. Sí, Este, no te preocupes. la primera es, cuando usted habló, vio esto de la fidelidad, que usted tenía algunos colegas que, más fieles a la literatura, les pensaba que nunca podía haber una buena adaptación, o del cine que pedían más de la literatura. ¿Usted, subjetivamente, de qué lado estaría? ¿O concuerda con eso? ¿O puede haber buenas y malas, o lo que sea? No, yo estoy de los dos lados. Me parece que puede haber muy buenas adaptaciones y puede haber pésimas adaptaciones. Y una cosa es la novela o la obra original y otra cosa es la película. Son cosas completamente distintas, eh, pero se pueden dar todas las combinaciones posibles. De una novela mala pueden salir grandes películas, como el caso de Orson Welles, por ejemplo, que, qué sé yo. Una novela como las originales de Ser de Mal, por ejemplo, los magníficos Ambersons, son novelas que no trascendieron demasiado, pero son grandes películas. En el caso del proceso, como te decía antes, para mí están tan parejas de alguna manera, ¿no? De alguna manera están parejas la novela de Kafka y la película de Wells. Qué sé yo, se puede dar de todo. O el caso de Solaris, que te dije antes, que para mí es mejor la película incluso que la novela, pese a que a mí me gusta mucho Stanislas Lem y me gusta mucho Solaris. No es quizá de las mejores novelas, pero Tarkovsky es uno de los principales artistas cinematográficos del siglo pasado. Y entonces se dan todas las posibilidades, pero no hay garantía. Lo que yo te decía antes por ahí, como una especie de formulita, no sé si querés que te comente un poco Sí, sí, ahora lo sí, que yo dígame. pienso como una especie de teoría ad hoc, digamos, una especie de, La respuesta es un sí, quiero saber. bueno, bárbaro, como un resguardo de tener en cuenta que, pues yo escribí un artículo sobre esto, que publiqué hace mucho y lo sigo publicando de vez en cuando, un artículo sobre el tema de la adaptación. Ujú. Y el tema de la cuestión de la representación y de la significación, basándome un poquito en Roland Barthes. Roland Barthes dice, por ejemplo, que un texto literario no es un sistema de instrucciones para ser llevado a otro código. No, es un sistema de significaciones propias del código.
sea, de la palabra, del lenguaje, de la sintaxis propia de la lengua. Entonces todo eso no se puede trasladar mecánicamente a como si fueran instrucciones para hacer una película. Claro. Porque la película, como te decía antes, tiene su propio lenguaje, o varios lenguajes en realidad, porque hay que saber combinar lo visual, lo auditivo, y dentro de lo visual también hay varios lenguajes. Entonces, lo que habría que tratar, si uno quiere hacer una adaptación, digamos, que sea, como decíamos antes, fiel, pero no pretender que esa fidelidad implique una igualdad, una equivalencia, o directamente ser esclavo de la novela, pues simplemente porque la novela tuvo éxito, y entonces hacer algo igual. Bueno, si uno quiere que funcione la adaptación, lo que tiene que adaptar son las significaciones, ¿no? Y las significaciones van a tener distintos significantes en la novela que en la película. Yo doy un ejemplo que es un ejemplo nada más, como todos los ejemplos es relativo. Pero pone Juan Moreira, de Fabio. Juan Moreira adapta en realidad un poco el folletín de Eduardo Gutiérrez, un poco también unos radioteatros de Juan Carlos Chiappe. No es una adaptación eh, precisa, pero se basa en parte en el famoso folletín de Eduardo Gutiérrez, que tiene la historia de Juan Moreira basada en hechos supuestamente reales. Hay varios lugares en el folletín donde se aclara perfectamente que Juan Moreira tenía una mirada, tenía ojos profundamente negros y una mirada muy inocente. Una mirada que traslucía pureza, inocencia, bondad, ¿no? Interior, pese a ser un bandido, porque en realidad había sido llevado a delinquir por injusticias, digamos, de la ley, ¿no? De la justicia, justamente, ¿no? No era malo en sí mismo, sino que había sido obligado a delinquir. Entonces, era un tipo de corazón puro, y eso se traslucía en su mirada, pero tenía los ojos negros y una barba larguísima que le llegaba hasta no sé dónde. Imagínate eso adaptado. Podría ser que se adaptara, podría ser. De hecho, Fabio había pensado en un momento dado en que fuera Tojiro Mifune, supuestamente. Esta es una especie de leyenda urbana. Él quería que fuera Tojiro Mifune. Japonés, tiene ojos oscuros. Está bien, no hay problema. Pero, ¿qué pasa? Elige a Rodolfo Eván. Rodolfo Eván es un gaucho de ojos celestes. Es decir, es un gaucho medio raro, digamos, ¿no? Es un gaucho. ¿De dónde saldrían esos ojos celestes? En un Juan Moreira del siglo XIX, ¿no? De 1870. Pero sin embargo, esa mirada celeste le da justamente esa cualidad de pureza, de transparencia en la mirada, porque para nosotros, de alguna manera, la mirada de ojos claros tiene esa cualidad, ¿no? Y los ojos claros nos dan un poco eso. Mientras que a veces los ojos oscuros, no digo siempre, pero como un sentido de código social, ¿no? De código cultural. Los ojos oscuros son más bien penetrantes, ¿no? Más bien un poquito incluso hasta agresivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de quizá de los árabes, ¿no? De los árabes que tienen ojos, y las mujeres árabes, ¿no? Que tienen ojos oscuros, por supuesto hermosos, pero al mismo tiempo muy penetrantes. En cambio, los ojos celestes nos dan una cierta idea, incluso por el prestigio de lo que serían los ojos celestes de los europeos, ¿no? Que uno los ve y admira, digamos, los ojos celestes, los ojos azules, ¿no? Los ojos verdes de los ingleses, los dinamarqueses, los alemanes, ¿no? Bueno, creo que eso es una forma de adaptación, más allá de que Fabio lo haya hecho a propósito o no, muy exitosa, porque realmente la mirada del gaucho, la mirada de Rodolfo Eván, es una mirada como inocente, como digamos, como que muestra que él no es culpable de lo que le está pasando, de que está siendo perseguido injustamente, ¿no? Es un ejemplo nada más, un ejemplo. Sí, pero Si entiendo. pensáramos, por ejemplo, el tema de la barba, una barba, como dice el original, que una barba larga, ¿no? Como se usaba en esa época, cuando se la cortaban, digamos, ¿no? La barba,
una barba muy larga, hubiera quedado medio ridículo visualmente. No daba para una barba así. La verdad que no daba para una barba así. En cambio, bueno, elige una barba que, aunque sea así medio, digamos, como la mía, así salvaje, no deja de estar recortada. No deja de estar recortada, de reenviar un poco a Cristo, un poco a Che Guevara, ¿no? Son distintos tipos de connotaciones. Si vos adaptás fielmente entonces lo que te dice el folletín de Eduardo Gutiérrez, el resultado visual va a ser completamente distinto. En cambio, vos ves el resultado visual y te transmite algo parecido al original, algo bastante equivalente al original, pero con otros medios, con otros signos, ¿no? Con otros significantes, sobre todo en este caso. La mirada, la barba y bueno, y otras cuestiones, digamos, ¿no? Que puede tener que ver en general con la belleza de Rodolfo Beltrán, etcétera. Pero es un ejemplo. Se podrían ver otro tipo de ejemplos, que en mi artículo doy varios ejemplos, pero la cuestión es eso, cada lenguaje tiene su propio sistema de significación. Y pretender trasladar ese sistema de significación así automáticamente de uno a otro, no funciona, no funciona. Hay que utilizar el sistema de significación propio de cada uno de los lenguajes. El de la literatura ya está, porque se supone que es la fuente, ya está, no la vas a cambiar. Pero el del cine tenés la posibilidad de hacerlo a tu manera y de adaptarlo como a vos te parezca. Y de hecho, mencionando Sama, por ejemplo, el caso de Sama, vos tenés una adaptación compleja que le falta o cambia nada menos que el principio y el final de la novela. Cambia el principio, directamente el principio no está de la novela, y el final también falta, digamos. Aún así, todo lo que pasa en el medio está elaborado, digamos, muy complejamente desde el punto de vista visual, con el estilo propio de Lucrecia Martel, pero ya con una producción muy grande, y yo creo que traslada perfectamente el universo propio de Sama. Pero es una obra, obviamente es una obra de Lucrecia Martel, ¿sí? Claro. Que todos la Sí, vamos sí, a sí. recordar como eso, una obra de Lucrecia Martel, ¿sí? Y que si leíste Sama, bueno, te puede gustar, no te puede gustar, puedes decir que bueno, que yo hubiera querido que estuviera la primera parte, la última, bueno, está bien, se puede afirmar eso, pero no se puede negar que es una obra maestra hecha con el estilo propio cinematográfico de Lucrecia Martel, y con su uso de la puesta en escena, con su uso coreográfica, digamos, ¿no? El uso del espacio típico de Lucrecia Martel, con los sonidos propios de Lucrecia Martel, que eso en la novela no puede estar, y sin embargo los sonidos son fundamentales en todo el cine de Lucrecia Martel, pero en esta película en particular, son importantes y no traicionan para nada el espíritu de la novela, al contrario. Si nota alguna diferencia, hablando tal vez del cine en general, pero bueno, ahora de las adaptaciones que estamos hablando de este tema, si nota alguna diferencia entre las adaptaciones que se hacen en Latinoamérica, adaptaciones del cine latinoamericano, con un cine, por ejemplo, Hollywood, que es el que comúnmente o en general la mayoría del público consume. Es muy buena pregunta, ¿eh? Habría que realmente hacer probablemente una investigación o un pasaje. A mí no me parece que haya diferencias desde el punto de vista, eh, como decirlo, teórico, por ejemplo, lo que estuvimos hablando recién de la problemática. Me parece que la problemática es la misma acá, en Hollywood o en cualquier otro lado, como problemática teórica, digamos. Ahora, como una cuestión de la industria, sí, digamos, hay diferencias en la medida en que, como te decía recién, en Estados Unidos se compra material para adaptar así a lo bestia, digamos. Cualquier novela que tenga un poco de éxito se compra y bueno, se tiene los derechos por ahí por 4 o 5 años, capaz que vencen y no se utilizan y pasan a otra persona o sí se hace la película y bueno, y tendrá su propio camino, etcétera. Pero claro, es un mercado gigantesco que no incluye no solo Estados Unidos, sino que incluye todo el resto del mundo. Una novela de éxito también se traduce. Las novelas de éxito también se traducen, entonces es posible que la novela se conozca en todo el mundo y después tiene la película que ya tiene el background de que se conoce la novela, entonces claro, es otro mercado y eso cambia mucho las cosas. En Latinoamérica
estamos muy ajustados a esas posibilidades. Hay muchos clásicos latinoamericanos, digamos, de la literatura latinoamericana, casi todos los clásicos se han adaptado a veces varias veces, como Pedro Páramo, se han adaptado varias veces, pero en general no han tenido éxito o han tenido dificultades en la producción, de tipo, bueno, económico en principio, ¿no? Fíjate que recién ahora se va a poder hacer y se está haciendo, y quién sabe cuándo se va a estrenar, la adaptación de 100 años de soledad, que se va a hacer una miniserie, y el hijo de García Márquez. García Márquez nunca quiso vender los derechos, cuando estaba vivo, pero obviamente lo dejó como herencia, y ahora su hijo, uno de sus hijos, lo va a adaptar, pero hay muchos clásicos que por ahí no se han adaptado, muchas novelas que podrían haberse adaptado, pero claro, es un mercado mucho más chico, hay países que directamente casi no tienen cine propio, o tienen un cine muy, muy pequeño, caso Ecuador, por decir así, ¿no? Por citar, o Venezuela, o Bolivia incluso, que tienen en los últimos años han intentado, por supuesto, porque hay coproducciones y varios fondos internacionales que ponen plata, pero generalmente buscan más guiones originales, ¿no? Pero aún así, digamos, me parece que la diferencia desde el punto de vista teórico de la adaptación el problema está en cualquier lado, así, en Rusia, en lo que sea. Eh, pero la diferencia está en que, bueno, los yanquis pueden tener por ahí 3 versiones de la misma novela, como el caso de Solaris que te decía recién, que después Soderbergh una versión, que fue un fracaso, pero por ahí van a hacer más adelante otra versión, y claro, el mercado da para todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esa es la diferencia por ahí, ¿no? Que llega un momento que por ahí se hace una versión que es buena, porque de tantas versiones que hacen, por ahí llegan a ser una versión buena, pero pues, porque tienen posibilidades. Bueno, es eso más que nada la diferencia. La diferencia de la misma en todos los rubros, digamos, la diferencia de lo que es un mercado totalmente hegemónico, como es el de Estados Unidos, a mercados muy chicos que tienen inmensos problemas para adaptar determinadas novelas que, digamos, por ahí cuesta mucha plata, no los derechos, pero sí la producción, ¿no? La producción. Y por Claro. ahí dice, bueno, pero hay tantas novelas, el caso de Sama es una, por ejemplo, tanto tiempo que se tardó en adaptar, y claro, obviamente, necesitaba una producción que, si no iba a quedar una cosa muy, muy berreta. Ya lo había intentado Nicolás Sarkis en los 80, creo, que hay unas escenas filmadas, pero no le alcanzó la plata y tuvo que dejar. Pero es una novela del 56. O sea, imagínate todo lo que se tardó en poder hacerla, porque simplemente no hay plata. El Eternauta, también los proyectos para, es una historieta, no una novela, pero lo que se tarda en hacerlo, porque claro, se necesita una producción gigantesca, porque si no quedaría obviamente una cosa sumamente berreta, que no se puede hacer directamente, pero necesita una producción de efectos especiales, etcétera, que no está al alcance de mercados chicos, donde no tenés garantizado después tener un montón de prensa, un montón de que la película vaya a otras partes, y entonces, ¿quién va a poner plata para eso? ¿No? Ese es el problema, me parece, básico, que es un problema general para todo, no un problema específico de las adaptaciones en Argentina o en Latinoamérica. No creo, no creo. Ha habido grandes y hay grandes directores, como decía recién, y cineastas y guionistas muy buenos, que perfectamente podrían haber hecho cualquier tipo de adaptación o cualquier tipo de obra de arte basada en obras previas, pero que se encontraron con otro tipo de obstáculos, digamos, ¿no? Que no es el talento precisamente, sino la falta de guita. Pero bueno, no sé si te sirvió, espero que sí. Sí, 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 claro que sí. Sí, desde ya muchas gracias. El objetivo era eso, hacer la entrevista para el preproyecto y hablando de las adaptaciones, así que me sirvió mucho lo que usted me trajo para responder. En serio, gracias. Bueno, perfecto, bueno, me alegro, cualquier otra cosa, quedo a tu disposición,
Bueno. que escribime o algo, pero me alegro que haya servido.